Bueno, muy buenas noches. En la presente grabación vamos a mostrar el desarrollo del trabajo, pues del taller de la unidad 2. Eh, Vamos a abrir lo relacionado al desarrollo de este trabajo que tiene que ver con lo que es árboles binarios y grafos. Lo voy a explicar de una manera muy corta, dado que pues el desarrollo de nuestras funciones y demás, dado que pues no tuvimos la posibilidad pues por el sistema de grabación de grabar mucho tiempo. Entonces en nuestro taller tenemos lo que es cada uno de los desarrollos, digamos, de los programas como tal, pues del código como tal y los ejecutables del código y bueno, nuestro programa. Vamos a abrir el programa. ¿De qué cosa es nuestro programa? Pues bueno, vamos a explicar que es de algoritmos de estructura de datos número 2. Se lo presentamos a nuestro profesor don Jaime Orozco Arias. Yo me llamo María Fernanda Jiménez Vanegas, Universidad Católica. Bueno, entonces en primera instancia nos piden que elaboremos dos ejemplos de lo que son árboles binarios y que elaboremos dos ejemplos de lo que son grafos. Entonces, en principio vamos a indicar que los árboles binarios son estructuras que no son lineales, o sea, cuando manejamos las matrices y demás, recuerden que elementos de la matriz, elemento 1 se llama el elemento 2, el 3 en orden. Aquí no, aquí inicialmente tenemos nodos y en el árbol, estos son los árboles binarios, y en los árboles binarios pues entonces lo que vamos a hacer es que este nodo número 1 lo vamos a asociar, si el elemento es menor lo vamos a colocar a la izquierda y si el elemento es mayor a la derecha, y pues se asocia o se puede asociar normalmente con dos elementos, uno a la izquierda, otro cada uno de estos elementos o círculos se llama nodo, pues direccionado o a la izquierda o a la derecha dependiendo de la cantidad que esté guardando. Ese sería como el ejemplo del nodo, pero es que yo el nodo lo puedo leer no secuencialmente, o sea, no tiene que ser necesariamente acá. Yo puedo decir que yo voy a leer este 6 y que después este 4 y este 7. O que yo voy a empezar este 1, después el 3, después el 8, después el 10 y el 14 y el 3. O que el 7, el 6, 3 y 8. Por eso es que no son secuenciales. Tienen varias rutas, lineamientos que se pueden leer. Entonces ya sabemos que cada uno de los círculos o los elementos se llaman nodos y guardan un valor. Bueno, en primera instancia pues tenemos lo que es la declaración de variables como siempre. Tenemos una declaración de una estructura que se llama nodo, con la cual vamos a crear el nodo. El nodo internamente tiene un número entero, pues puede ser un número que se va a almacenar en él y la estructura o va a la izquierda o va apuntando a la derecha. Aquí declaramos un tipo de estructura nodo, un puntero del nodo que le dice si va a la izquierda o a la derecha. Aquí tenemos una estructura pues o una función que crea el nodo y le introduce el valor al nodo. Tenemos otra que se llama insertar nodo en el árbol. Si no estaba en el nodo lo inserta, que es esta función. Preorden, en orden y posorden son tres funciones que nos muestran los elementos o los nodos de diferentes maneras, porque yo puedo ver los nodos 1, 3, 8, 10, 12, 13 por ejemplo, cierto, contando con que este nodo inicial origen queden en la mitad, o simplemente yo puedo decir que muestro todos los elementos de la izquierda, después todos los elementos de la derecha y luego el 8 que es el elemento inicial. O luego yo puedo decir que voy a mostrar el 4, luego el 6, luego el 7, luego bueno, y así sucesiva, pues, o sea, que muestro todos los de la izquierda, después todos los de la derecha y el inicial, o que muestro el inicial, todos los de la derecha, todos los de la izquierda, o que simplemente los de la izquierda, el inicial y la derecha,
Entonces tenemos tres formas digamos, de recorridos del árbol, digámoslo así. O ver el árbol así como se ve acá, que es esta función que estamos mostrando. Entonces se vería así en orden, 2, 3, 4, o sea, así gráficamente como se ve este árbol o como se ve este otro. Sería como la parte de la función del árbol. Entonces hay una, como en toda, digamos, todo este tipo de estructuras, hay insertar, nodo, hay eliminar, nodo, hay lo que es insertarlo a la derecha, insertarlo a la izquierda, depende del valor que tenga. O podemos verlos, por ejemplo aquí hay una función que los va a ver en preorden, donde lo primero que hace es ver el elemento inicial del árbol. Se ha de mostrarle al usuario el elemento inicial del árbol, si es diferente pues de nulo, o sea que si el árbol tiene valores, entonces muestra el elemento inicial del árbol, luego muestra en preorden los elementos de la izquierda y luego los elementos de la derecha. Eso sería el ver el árbol en preorden, porque esta es la función insertar. Como estábamos viendo, el elemento o el nodo en el árbol con un valor X. Pues o en X se almacena el valor que el usuario dé. Aquí iría a decidir si, pues obviamente crea el nodo. Si es nulo, pues crea el primer nodo, no importándole si es a la derecha o a la izquierda y no que muestre ese 8 inicial. Y de lo contrario, si ya tiene un nodo, pues pregunta si es mayor o menor el valor de X o del nodo inicial para insertarlo a la derecha o a la izquierda. Ahora sí empezamos con lo que es ver todo el árbol en preorden. Entonces el valor inicial es el nodo de origen, que es el 8. Luego ve en preorden los elementos de la izquierda, luego muestra los elementos de la derecha. Cuando voy en orden, entonces simplemente pues miro si no es nulo. Si no es nulo, entonces muestro los elementos en orden de la izquierda, o sea en orden pues de creación. Luego muestro el elemento origen y luego en orden muestro los elementos de la derecha. Y en post orden, si no es nulo lo que hay, pues voy a ver en post orden, o sea del final al inicial, los elementos de la izquierda, los elementos de la derecha y por último el nodo original. Aquí está la función ver el árbol. Ver todo el árbol es verlo como él es, o sea no en organizar cuáles van primero, cuáles van finales, sino que se tiene que ver de esta manera en pantalla. El 3 unido con el 4, unido con el 2, unido con el 6. Vamos a la función principal donde llamamos todas las funciones. Si el árbol el nulo no lo he creado por primera vez, pues se llama una función que es crear árbol, que está arriba. Vamos a determinar una variable entera que se llama n, donde yo almaceno el número de nodos que tiene el árbol, el usuario lo determina, perdón, y en x va el elemento que se va a insertar a cada nodo, y le voy a decir al usuario árbol binario de búsqueda, pues como un mensaje. Vamos a pedirle al usuario el número de nodos, los almacenamos en n. Vamos a ir desde 0 hasta n-1, digámoslo así, de 1 en 1. Mejor dicho, vamos a hacer un ciclo por donde le vamos a pedir al usuario que inserte pues cada elemento del nodo y vamos a insertando en el árbol los nodos. Después vamos a mostrar toda digamos mensaje que se va a mostrar al usuario, le va a decir que vamos a desempeñar esta función. Vamos a ir a la función ver árbol, donde vamos a ver todo el árbol tal y cual como es. Después le decimos que vamos a mostrar los recorridos y mostramos el recorrido en orden, en preorden y en posorden de los elementos del árbol. Y aquí pues está la información de lo que nosotros recolectamos, la información en el sistema. Ese sería pues como el primer ejemplo de los árboles para comprender, digamos, en qué consiste el verlos, pues en hacer árboles y binarios, o sea que tiene a cada lado dos nodos, además del nodo inicial pues tiene dos nodos. Esa sería como digamos el explicar esa parte. Vamos nosotros a correr la información, pero entonces antes de eso vamos a explicar en qué consisten
los grafos. Entonces los grafos es como la unión de dos nodos, puede ser el 1 y el 5 por una arista que es este de acá. Siempre va a haber una unión, entonces entre el 1 y el 4 o entre el 4 y el 9, entonces yo siempre le voy a dar la información de un nodo inicial y un nodo final, o un nodo origen y un nodo destino, y formo figuras, porque el 1 se puede con el 4 con el 9 y así sucesivamente, y miren que no es un orden lineal. Esa es como la teoría inicial. Normalmente en el programa pues declaramos las funciones, el nombre de espacio. Vamos a crear una estructura nodo porque es que hay que crear los nodos, igual al otro ejemplo que hicimos. Vamos a declarar pues un nombre o un número pues al vértice. Vamos a generar una estructura que se llama nodo, y esta rayita que los une se llama arista. Entonces una estructura arista. En la estructura arista básicamente pues, o cuando creamos la unión, nos van a preguntar un nodo destino y un nodo de llegada, básicamente. Entonces en la estructura tenemos destino y llegada. Tenemos un menú principal, tenemos la función de insertar, de agregar arista, eliminar arista, vaciar arista, pues o eliminar las aristas todas, eliminar nodo, eliminar arista, mostrar grafo, mostrar aristas. Entonces aquí las vamos desarrollando pues en la principal. Lo que vamos a ir a esa opción del menú donde le vamos a decir al usuario que si quiere. Aquí switché en el caso 1, inserte un nodo o insertar una arista, pero la arista se inserta pues cuando tengamos dos nodos, o elimino un nodo o elimino una arista, en el caso pues de que seleccione 4, en el caso 5 mostrar el grafo, en el caso 6 mostrar la arista como tal, y el 7 pues es una opción no vale, entonces sale el programa. Básicamente aquí tenemos pues que se le muestra la información del menú al usuario, y tenemos pues la función insertar el nodo, muy parecido al ejemplo anterior, donde tenemos una estructura que es nodo, le decimos al usuario que inicie la variable, pues que ingrese la variable, o sea que con el teclado, que es esta función, un nuevo nombre y así sucesivamente, pues uno nuevo, ya miramos si el elemento es subyacente o el elemento es el siguiente, o sea anterior o siguiente. Va a mostrar como para terminar aquí pues agregar la arista, que es la rayita que une los dos nodos. Él tendría un nodo auxiliar inicial, un nodo auxiliar 2 y bueno, una nueva arista es lo que quiere decir. Lo que básicamente se busca en esta función es unir, entonces que me digan el origen y el destino de lo que va a unir. Pues nuevo destino, y hay uno que pues me dice que si es la primera arista hace esta pues este condicional, y si no es la primera vez que inicia una arista pues es este segundo condicional. Aquí ingresaría la arista. Miren que esta es la parte que queríamos, le indica al usuario que cuál es el nodo inicial, cuál es el nodo final, y eso es lo que básicamente haría el usuario. Bueno, entonces básicamente es como pedirle un nodo inicial, un nodo final y crear la arista entre un nodo inicial que se tenga y un nodo final. ¿Cómo así que inicial o final? Pues lo que les indicamos inicialmente. Puede ser que el 1 sea el nodo inicial, el 4 el final y se unan. Bueno, básicamente les agradecemos mucho. Vamos a mostrarles de pronto cómo ocurren los dos sistemas para terminar. Vamos a correr un index C++. Tendríamos aquí lo que es abrir el proyecto número 1, que sería el árbol binario, perdón, el proyecto número 1, un momento, que sería pues el, ay, qué pena, por la fecha de modificación, vamos a buscar en esto que es la unidad, y vamos a abrir el árbol binario número 1, él ejecutaría de la siguiente manera. Si se compila, entonces ingresar los nodos, entonces esa sería la opción 1. Aquí ingresamos el nodo en el árbol y le colocamos el valor.
y vamos perdón, 12 nodos, le dijimos, perdón, el número de nodos, y él nos pediría cada uno de los nodos. Bueno, ahí por ejemplo insertamos cada uno de los nodos del programa, que nosotros mismos dijimos que eran 12. Yo voy a ver la estructura del árbol. Entonces escojo la opción número 2. Y luego pues mire que como nos muestra aquí el árbol, la estructura del árbol. Y luego vamos a los diferentes recorridos, que es la opción número 3. Mire en preorden, mire cómo nos muestra en orden 1, 2, 3, 4, 5, bueno, hasta llegar al 78. En inorden, claro, pues que en la mitad iría el orden, digamos el inicial. En inorden es 1, 2, 3, 4, 5, bueno. En posorden, preorden, en la mitad tiene que ir el nodo inicial que colocamos. En inorden, pues los de la derecha, los de la izquierda. En posorden, al contrario. Los de la derecha, los de la izquierda. En la mitad, pues al final el nodo inicial. Esa sería como la información. Y vamos a elegir la opción de salir. Bueno, hagamos uno más sencillo, pues ejecutemos más sencillamente el programa de pronto con 5 elementos. Bueno, ahí tenemos los 5 elementos. Nos pide los 5 elementos. Uno, ingresar. Vamos a pedir los 5 elementos. Nos va a pedir el nodo número 1. Vamos a colocar el nodo número 4 y así sucesivamente. Bueno, ya colocamos los nodos, ahora vamos a ver la estructura del árbol. Miren que ya cambia, o sea, el nodo inicial es el 4, los menores van a la izquierda, los números mayores o los nodos mayores van a la derecha. Ahora vamos a ver los recorridos. Mire que inicia por el nodo inicial en preorden, y luego pues los de la izquierda, que es 3 y 1, y los de la derecha, que es 8 y 7, pues en este orden, digamos, ascendente. Y en inorden, pues primero los de la izquierda, luego el inicial y luego los de la derecha. Y en posorden, pues tenemos los de la izquierda en un orden, pues digamos, ascendente, los de la derecha y el nodo inicial. Y salimos del programa. Ahora vamos a abrir el proyecto del grafo para que lo veamos. Y vamos a correr el proyecto del grafo. Bueno, me piden, por ejemplo, ingresar un nodo. Perdón, la opción que es insertar el nodo, que es la 1. Después nos dice ingrese la variable. Vamos a presionar otra tecla, le voy a volver a insertar otra nodo. Ingreso la variable. Y luego voy a, no eliminar, voy a, digamos, a mostrar el grafo, pero voy a insertar una lista que es la opción número 2. Y voy a iniciar el nodo de inicio, el nodo de fin. El nodo de inicio es el 1 y el nodo final es el 2. Y finalmente pues les voy a mostrar el grafo.
Esa básicamente pues sería como la función que se requiere. También podemos mostrar aristas, que es la número 6. O voy a volver a mostrar el grafo que es la 5. Sería como digamos, la ejecución del programa. Y bueno, les agradezco mucho entonces la atención, espero que hayan entendido un poco, que haya sido productivo y que esto sí haya generado pues pues lo que es los resultados que se esperaban. Muy amables.